Pacta con Dios, así dice el Señor, a la cuenta de tres viene tu milagro, siembra para cosechar. Bueno, mis hermanos, este lenguaje ya nos es familiar a nosotros ¿verdad? En el ámbito de la iglesia. Este lenguaje inunda redes sociales, domina programas de televisión, llena estadios, parece espiritual, suena a Biblia, promete sanidad, riqueza, un atajo al sueño que tanto anhela el ser humano. Pero mis hermanos, detrás de esta fachada de fe y de victoria, hay una máquina, ¿sabían? Una máquina construida no en los concilios de la iglesia antigua, ni en el estudio de los reformadores, sino en los laboratorios de ideas del siglo XX, en oficinas de marketing espiritual y en el corazón de una filosofía que confunde a Dios con un cajero automático cósmico. Entonces, pregunto, ¿sabían que estos movimientos de lo que vamos a hablar ahorita básicamente no son antiguos? Tal vez tienen una cierta raíz, pero no son antiguos, ni siquiera son inspirados en un avivamiento genuino, ni tienen raíz en la reforma protestante o en el cristianismo histórico. ¿Sabían eso? Bueno, son una distorsión moderna fabricada por hombres codiciosos que voluntariamente ignoran el mensaje central de las escrituras para reemplazarlo con sus propias ideas. Hoy, mis hermanos, en este corto estudio vamos a desentrañar la historia oculta, verificable e irrefutable de cómo nació este evangelio falso, quienes lo promovieron y cómo, como un cáncer, ha permeado miles de líderes e iglesias en nuestro tiempo y alrededor del mundo. Entonces, todo, mis hermanos, tiene un origen y el origen intelectual de este movimiento se remonta, por ejemplo, a un hombre muy poco conocido fuera de los círculos teológicos llamado Esek William Kenyon. Esek William Kenyon. Este hombre Kenyon, mis hermanos, no era un evangelista masivo, era un pensador sincrético. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, tomó tres ingredientes y los mezcló en un cóctel tóxico. Número uno, lo mezcló con el nuevo pensamiento, una filosofía metafísica y esotérica del siglo XIX que enseñaba que la mente crea la realidad. Pensamientos positivos atraen, según él, cosas positivas, cosas que hoy estamos escuchando mucho. Es la base secular del pensamiento positivo. Número dos, un entendimiento débil de la sanidad divina del movimiento de santidad. Y número tres, una lectura distorsionada de la Biblia. Este hombre llamado, ¿verdad? Kenyon, acuñó frases que hoy ustedes y yo escuchamos por todo lado. Lo que confiesas lo posees, ata, confiesa, decreta, declara. Este hombre también enseñó que Jesús en la cruz del Calvario no solamente pagó, según él, no solamente pagó por nuestros pecados, sino que compró nuestro paquete completo de salud y riqueza. Para este hombre, la fe no era confianza en la soberanía de Dios, sino una fuerza espiritual que los creyentes podían utilizar como una ley cósmica, según él. Entonces, por ejemplo, un historiador llamado, era un teológico, historiador teológico, D.R. McConnell, lo documentó en su libro que se llama Un Evangelio Diferente. Kenyon, por ejemplo, Kenyon copió ideas directamente de líderes del nuevo pensamiento como Phineas Quimby. La teología de la prosperidad, mis hermanos, básicamente nace no de un avivamiento, sino de la fusión del cristianismo con la filosofía ocultista de la mente sobre la materia. Entonces, Kenyon, ¿qué hizo en este sentido? Kenyon plantó la semilla. Pero quien la regó, la cultivó y la vendió al mundo fue un hombre llamado Kenneth Hagin, conocido como el abuelo del movimiento de la palabra de la fe.
Entonces, aquí, mis hermanos, hay un dato verificado y que es escandaloso, dicho sea de paso. Estudios académicos como el doctor Dale Simons han demostrado que Hagin plagió extensamente a Kenyon, copió básicamente sus ideas, sus frases, incluso errores tipográficos de sus libros, incluso. Hagin tomó el sistema de Kenyon, le dio un impulso carismático y lo empaquetó para las masas a través de su instituto llamado REMA, fundado en 1974. Básicamente lo que Hagin hizo fue sistematizar el error. Vamos a ver, Dios, básicamente lo que Hagin hizo, Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Según lo que él establece, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos y si cumples tu parte, dar o confesar, él está obligado a cumplir la suya. Esto básicamente que lo que Hagin decía, ¿verdad? Esto convierte a Dios en un servidor cósmico, no en un padre soberano. Punto dos, la deuda, la deuda le da derecho legal al diablo para robarte tu bendición. O sea, esto que Hagin implantó culpa a la víctima y genera miedo. Y punto número tres, hablando de Hagin, lo que implementó, Jesús fue rico, decía, Jesús fue rico en la tierra, tuvo una casa en Capernaum y una túnica costosa. Una interpretación básicamente de lo que él hacía es, esto es una interpretación forzada y materialista de los evangelios. Hagin además creó un imperio de enseñanza que ha producido miles de ministros y entre sus discípulos más famosos están hombres que dominan este movimiento el día de hoy. Así es simple. Pero vean qué interesante. El sistema de Hagin necesitaba algo más que teología, necesitaba un mecanismo de control. Y aquí, mis hermanos, la historia da un salto atrás de 18 siglos atrás a un movimiento condenado por la iglesia primitiva llamado el montanismo. El montanismo viene por un hombre que se llamaba Montano. En el siglo segundo, después de Cristo, Montano, este hombre, decía ser la voz del Paracleto, es decir, el Espíritu Santo encarnado en él. Escuchen, sus profetisas, porque Montano tenía dos profetisas, Priscila y Maximila, estas mujeres daban órdenes directas y autoritarias en nombre del Espíritu Santo, según ellas. Ahora, ¿y cuál fue el resultado? Un autoritarismo espiritual absoluto donde la disidencia era resistir, decían ellos, al Espíritu Santo. Entonces, para que podamos comprender esto. Entonces, este mismo espíritu de control resurgió en el movimiento de la prosperidad. El líder básicamente ya no es solo un maestro, es un ungido cuyas palabras son órdenes divinas. Criticar al ungido es tocar al ungido de Dios. Exigir transparencia es tener espíritu de rebelión. La cobertura espiritual que promueven no es más que el montanismo del siglo XXI, básicamente. Una estructura piramidal donde la voluntad del apóstol o del profeta, que hoy se ve mucho, profetas y profetisas que ahora se autoproclaman, se vuelve indiscutible, financiada básicamente para muchos por la teología de la prosperidad. Básicamente es el brazo autoritario que protege el brazo financiero del sistema. Así de simple. Cuando nosotros hacemos este estudio, aquí estamos mostrando que el autoritarismo en estos movimientos no es algo casual, tiene un precedente histórico, mis hermanos, y es condenado. Esto conecta la teología de la prosperidad con la eclesiología tóxica, o sea, culto al líder. Y aquí estamos dando una profundidad histórica. No es solamente un error del siglo XX, es la reactivación de una herejía antigua. Entonces, mis hermanos, viendo todo esto, el mensaje ya estaba listo. Solo se necesitaba los medios y el carisma para explotar y surge en los años 50 y años 60 evangelistas como A. Allen, ¿verdad? Agregando el espectáculo milagroso y la promesa descarada de la riqueza.
Allen decía abiertamente, él decía, Dios me dijo, cuando han escuchado eso, Dios me dijo que en su voluntad todos los cristianos, que todos los cristianos sean ricos. Repito, Dios me dijo que en su voluntad que todos los cristianos sean ricos. Pero mis hermanos, fue un hombre llamado Oral Roberts quien dio el giro empresarial decisivo. Roberts, él fue el que introdujo el concepto de la semilla de fe, dar dinero a su ministerio, no como ofrenda, sino como una semilla que se sembraba en el suelo fértil, pero de su cuenta bancaria, ¿verdad? Pero, y que esta produciría una cosecha milagrosa obligatoria en la vida del dador. Y esto, mis hermanos, transformó la ofrenda en una inversión y la oración en una transacción comercial con Dios. Y mientras el modelo prosperaba en Estados Unidos, aparece un hombre en Corea del Sur que llevaría esto a una escala sin precedentes. ¿De quién estamos hablando? Un hombre llamado Paul David Yonggi Cho. Este hombre Cho fue el fundador de la iglesia del Evangelio Completo de Yoido, la congregación más grande del mundo en su momento. Este hombre, Paul Yonggi Cho, mezcló el núcleo de la palabra de fe con un genuino, o mejor dicho, con un genio, de la palabra de fe con un genio organizativo y una visión empresarial. Este hombre Cho promovió la teología de la bendición de los tres vectores, espiritual, física y mental, o sea, la metafísica. Su famoso libro, yo esto ya lo he hablado varias veces en algunos temas, su famoso libro, La Cuarta Dimensión, en ese libro enseñaba a visualizar y a declarar los deseos para hacerlos realidad, llevando el pensamiento positivo confesional de Kenyon al extremo. Entonces, para su mayor influencia fue el modelo de iglesia corporación. Entonces, lo que tomaron, Yoido no era solo una iglesia, era un conglomerado con medios, editorial, bancos de oración masivos y una red celular que funcionaba como una estructura de marketing multinivel espiritual. El éxito numérico y material se convirtió básicamente en la prueba suprema de la unción y el favor de Dios. El modelo de Cho fue exportado como el manual de la iglesia exitosa. Líderes, por ejemplo, de todo el mundo, especialmente en América Latina, viajaron a Corea no para aprender teología, sino para copiar el sistema, la estructura celular, el énfasis en el crecimiento numérico y la justificación de la riqueza como señal del avivamiento. Cho es el puente entre el evangelio de la prosperidad americano y la mega iglesia global empresarial. Ahora, en los años 80, con la explosión de la televisión por cable, el movimiento se globalizó. Predicadores como por ejemplo Benny Hinn llevaron el espectáculo de sanidades a la televisión, muchos lo vimos, a cada hogar. El mensaje se adaptó, ya no era solo para ricos, era la esperanza del pobre para dejar de ser pobre. Y aquí ya nosotros llegamos a nuestra era presente. Este cáncer teológico ha mutado y se ha infiltrado en casi todas las corrientes carismáticas y neopentecostales del mundo. Por ejemplo, en América Latina y el mundo hispano encontró un terreno fértil, se tropicalizó acá, ¿verdad? Entonces, en América Latina y en el mundo hispano encontró un terreno fértil en medio de la pobreza y la inestabilidad. Predicadores como, por ejemplo, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, entre muchos otros, no solo ellos, en sus énfasis de destino y favor y una legión de influencers cristianos en redes sociales han adaptado el mensaje. A menudo, mis hermanos, lo mezclan con un hiperautoritarismo pastoral, o sea, la cobertura que exige obediencia absoluta y un culto a la personalidad del líder, quien vive en opulencia que justifica como evidencia del favor de Dios, dicen ellos. Entonces, mis hermanos, conociendo su origen, la pregunta crucial aquí es, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Este movimiento, mis hermanos, no es una exageración del Evangelio.
es otro evangelio, como dice Gálatas del 1, del 8, Gálatas 1, del 8 al 9. Veamos varios puntos del por qué. Veamos varios puntos. Punto número uno, es una distorsión de Dios. Esto lo reduce a un genio de la lámpara mágica obligado por nuestras confesiones. Pero la Biblia muestra un Dios soberano, cuyo propósito, mis hermanos, supremo es su gloria, no nuestra comodidad. Punto número dos, distorsión de Cristo. Dice que Jesús murió por nuestra pobreza y enfermedad. La Biblia dice que Jesús murió primariamente por nuestros pecados. Su pobreza, ¿verdad? Fue para enriquecernos a nosotros espiritualmente, no materialmente. Número tres, distorsión de la fe, la convierte en una fuerza mágica para manipular a Dios. La Biblia muestra la fe como confianza y dependencia en la voluntad soberana de Dios. Así es simple. Punto número cuatro, distorsión de la vida cristiana. Promete un camino de éxito y ausencia de sufrimiento, pero la Biblia promete a los creyentes aflicción, persecución y una cruz que hay que llevar. La prosperidad del creyente es espiritual y escatológica, ¿verdad? No una garantía terrenal, a menos que sea voluntad del Señor, pero no es una garantía terrenal. Número 5, distorsión de la ofrenda. Hace o mejor dicho, la hace una inversión para obtener retorno. Cuando la Biblia enseña a nosotros a dar con generosidad, con alegría y con gratitud, sin expectativas de retorno material. Entonces, mis hermanos, con todo esto, este mensaje es peligroso. ¿Por qué? Número uno, idolatra al dinero. Número dos, culpabiliza a los enfermos y a los pobres, como si su fe fallara. Número tres, explota a los vulnerables, ofreciéndoles esperanzas falsas a cambio de sus escasos recursos. Número cuatro, crea una élite religiosa opulenta que contradice el espíritu de servicio de Jesús. Entonces, mis hermanos, ya ustedes hago aquí la pregunta, ¿saben de dónde surgieron esos movimientos? Bueno, mis hermanos, ya vimos, no son antiguos, aunque tienen una raíz, ¿verdad? De una herejía, no son inspirados, no son bíblicos, son una distorsión del siglo XX nacida de la filosofía del nuevo pensamiento, plagiada y popularizada por hombres como Kenyon y Hagin y convertida en un imperio global por predicadores que han hecho del evangelio un producto de consumo. Ha permeado, dicho sea paso, a muchos líderes, iglesias y hoy, porque esto es atractivo. Entonces, esto ofrece básicamente soluciones fáciles a deseos profundos, pero es veneno, mis hermanos, para el alma, porque reemplaza al Cristo de la cruz con un ídolo del éxito. Entonces pregunto, ¿cuál es la alternativa? Simple, mis hermanos, volver al evangelio sencillo y poderoso y transformador de las escrituras. ¿Cuál? Un Cristo que salva del pecado, no principalmente de la pobreza. Una fe que descansa en la soberanía de Dios, no que trata de controlarla. Una vida que busca primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que el Padre dará lo necesario. Una iglesia, mis hermanos, donde los líderes son siervos, no celebridades, y donde el tesoro verdadero está en el cielo, no en los garajes. Entonces, mis hermanos, examinen, por favor, lo que ustedes escuchan. Examínenlo de verdad. Siga las escrituras, no un hombre. Y si el pastor suyo, si tu pastor o maestro predica más sobre tu billetera que sobre tu santidad, sobre tu éxito que sobre tu cruz, corran, huyan de ahí, por favor. Esa no es la voz del buen pastor. Es el eco de un error con un siglo de antigüedad vestido con ropa nueva. Amén. Bueno, les dejo ese estudio y aquí les voy a compartir abajo unas fuentes que ustedes pueden verificar. Bendiciones, el Señor les continúe bendiciendo.